hermanos, hoy quiero tocar un tema muy especial, porque en esta sociedad que vivimos actualmente, en el mundo que vivimos actualmente, es un mundo en el cual hay unas grandes exigencias, unas grandes expectativas, unos grandes temores en la población del mundo entero, no solo aquí en Costa Rica, sino en el mundo entero. La otra vez yo les comenté a ustedes que hay una estadística de que hay un montón de gente con depresión, mucha gente que está con depresión, que ya eso ocupa el problema de salud número uno, ¿verdad? Y eso aquí en Costa Rica. Y también hace tiempo en los Estados Unidos yo había escuchado que allá existe una crisis que ellos llaman la crisis de los opiáceos, que es que un montón de gente, una gran cantidad de personas se la pasan tomando calmantes todo el tiempo. Entonces ya ellos son adictos a eso. Y eso es tremendo, hermanos, porque esos fenómenos se dan por causa del tiempo que vivimos. Ahora, para poder aclarar un poquito, bueno, vivimos en un mundo en que las noticias que usted escucha y ve todo el tiempo son malas noticias. Son malas noticias. Guerras, inundaciones, terremotos, virus y bacterias, violencia, drogas, resquebrajamiento de las familias, tanta cosa, ¿verdad? Solo cosas negativas vemos. Entonces, eso trae temor al corazón de las personas. Trae temor al corazón, no solo de las personas que no conocen a Dios, sino también de los que conocemos a Dios. Y nosotros tenemos que saber manejar estas situaciones, porque nosotros, amados hermanos, tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice, nos explica claramente cómo son los tiempos que estamos viviendo y cuáles son las causas y qué es lo que estamos pasando y qué va a pasar más adelante. O sea que a nosotros no nos tiene que tomar por sorpresa todo esto que el mundo está viviendo, sino que tenemos que ser conscientes de eso y agarrarnos de la palabra de Dios. Entonces, vamos a Proverbios 9:10. Acompáñenme por favor a Proverbios 9:10. 100 añitos tenía el papá del pastor. 100 añitos le concedió el Señor. Proverbios 9:10. Cuando lo tengan me avisan, amados hermanos. Libro de Proverbios, capítulo 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mucha atención a esto. Vea que estamos hablando de una clase de temor, pero hay dos clases de temor. Una es el temor de Dios, y otra cosa es el temor o los temores del hombre, del ser humano, de la humanidad en general. Y aquí nos dice que el temor de Jehová, o sea, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea que cuando nosotros tenemos temor de Dios, no es un temor de salir corriendo de la presencia de Dios, sino es un temor reverente, es un respeto grande por su ley, por sus preceptos, por su santidad, por cumplir todo lo que Él nos enseña, por caminar conforme a su voluntad. Ese es el temor reverente, ese es el temor que nosotros tenemos de Dios. Entonces la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice, no hay temor de Dios en ellos. Quiere decir que ellos se apartaron de la voluntad de Dios. Entonces es muy interesante que la palabra de Dios nos diga que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si usted quiere ser sabia, si usted quiere ser sabio, entonces usted mantenga ese temor reverente hacia Dios. Conozca su palabra y camine en obediencia conforme a ella. La segunda parte del versículo dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nos habla de sabiduría, nos habla de inteligencia. Y todos nosotros necesitamos sabiduría y necesitamos inteligencia para vivir la vida.
para vivir la vida, ya sea cuando somos jovencitos, ya sea cuando somos más ancianos, cuando estamos a mitad de la vida, cuando somos padres, cuando somos abuelos, cuando somos hijos, en toda etapa de la vida nosotros necesitamos sabiduría. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Ok, ahora acompáñame a Génesis en el capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 3, vamos a leer del versículo 8 al 10. Salud. En el jardín del Edén todo era perfecto. No había problemas, no había enfermedades, no había guerras, no había pleitos, no había nada de lo que nosotros consideramos negativo o malo hoy. No existía nada de eso. Era algo bello, hermoso. Imagínense nosotros viviendo en el jardín del Edén. Bueno, vamos a vivir en el cielo y tampoco va a haber nada, va a ser perfecto cuando estemos ahí. Pero en ese tiempo ahí Adán y Eva gozaban de una vida plena, una vida hermosa, libre, llena de amor, llena de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios era ahí, ellos hablaban, estaban directamente, hablaban con Dios frente a frente. No tenían ningún problema de los que tenemos ahora en el mundo, absolutamente ninguno. Vivían en la perfección. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, llegó el momento de la desobediencia. Dentro de esa perfección en la que ellos vivían, ahí no había absolutamente ni un ápice de temor, de miedo. No había, no existía ahí. Ellos no conocían lo que es el temor o el miedo, porque ellos estaban en una relación directa y perfecta con Dios. Total, absoluta. Vino la desobediencia, vino la tentación, se comió del fruto que el Señor les había dicho que no comieran, y entonces sucedió lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La primera reacción que ellos tuvieron cuando ellos comieron del fruto y cayeron en ese pecado fue correr, alejarse de Dios, alejarse de la presencia de Dios, esconderse de Dios, de aquel con el cual habían tenido una relación perfecta, de amor. Ahora, por causa de la caída, de haber comido el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal, ellos entonces habían perdido esa relación. Ahí fue como cuando comenzó la separación entre Dios y el hombre, de acuerdo a cómo nos dice la Escritura. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Esa pregunta que Dios le está haciendo a Adán no es porque Dios no supiera dónde estaba, ni que pudiera haberlo escondido detrás de los árboles, porque Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Sino que esa pregunta más bien podríamos de traducirla, ¿en qué condición estás? ¿En qué condición estás? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Está en una condición de temor, esa es la respuesta. ¿En qué condición estás? Estoy lleno de temor, tengo miedo. Esa fue la respuesta. Porque estaba desnudo y me escondí. Esta que nos dice la palabra, porque estaba desnudo y me escondí, quiere decir que por causa de que cayeron en el pecado, ellos estaban bajo la protección de Dios. Ellos en todo momento estaban guardados, protegidos, no estaban expuestos a ningún peligro de ningún tipo, ni físico, ni mental, nada. Ellos estaban bajo la total cobertura y protección de Dios, pero cuando llegó ese momento, vino esa ruptura por causa del pecado, entonces ellos quedaron al descubierto, quedaron desprotegidos. Eso es lo que nos quiere decir.
vino la conciencia de ellos de que ellos quedaron apartados de la presencia de Dios, y ahí fue donde el miedo, el temor entró al corazón de la humanidad. A partir de ese momento, y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que por un hombre entró el pecado al mundo y se transmitió a todos los hombres. Así el temor, el miedo se transmitió a todos nosotros. Y todos nosotros tenemos temores, hermanos, y miedos. Ahora, hay temores sanos, pero hay temores que no son sanos. Hay temores lógicos, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo soy uno que le tengo temor a las alturas, aquí donde me ve. Yo me subo a un lugar alto, ¿verdad? Muy alto, y entonces yo tengo que estar ahí en la orilla y yo ando así, pero bien agarrado porque me da como vértigo, ¿verdad? Si en este momento entra una serpiente venenosa y yo la veo que viene hacia mí, yo pego un gran brinco y salgo corriendo. Yo le tengo temor a eso, pero ese es un temor positivo, podríamos decir, porque es de preservación, ¿verdad? Yo no puedo cruzar la calle cuando están los carros para allá y para acá, porque ahí me van a matar, entonces yo tengo temor de hacer eso. Eso y mil cosas más podríamos hablar. Pero ese es el temor bueno. El temor malo, hermanos, es cuando el hombre, el ser humano, cuando cualquiera de nosotros dejamos que los pensamientos negativos que vienen a nuestra mente nos dominen y nos lleven a un estado de total indefensión, de no podernos defender, esa es la palabra que quiero decir. Por causa del pensamiento, estamos deprimidos, como dice la sociedad actual. No queremos hacer nada, no queremos enfrentarnos a los problemas, estamos decepcionados. ¿Por qué? Porque hay cosas que causaron que llegáramos a ese nivel de pensamiento. Alguna situación nos sucedió, perdimos el trabajo, perdimos un hijo, perdimos al papá, algo nos pasó, o cosas desde niños que traemos grabadas desde niños, ¿verdad? Que nosotros a veces conscientemente no sabemos, pero que se manifiestan en nuestra vida adulta. Les voy a contar una cosa, yo he visto al diablo. Yo he visto al diablo. Y usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Usted ha visto al diablo? Sí, yo vi al diablo. Porque mi mamá una vez, cuando yo estaba chiquitillo así, en los castigos de antes que le hacían a uno, ¿verdad? Yo era un chiquitillo ahí, y me castigó y me dejó durmiendo afuera en el patio a oscuras y me dice, a usted le va a salir el diablo, y me salió el diablo y yo lo vi. Yo lo vi, hermanos. Viera qué miedo me dio a mí. Estaba yo ahí hecho un puño ahí en la noche, solo. Viera qué miedo, eso es algo terrorífico, hermano. A mí me pasó. Estoy ahí y yo, ay, me va a salir el diablo, y en eso veo que viene el diablo y lo veo haciendo y viene, y yo me dio un susto tan grande que yo rompí la madera de la puerta de allá, de la cocina, de la casa que daba al patio, la rompí, hice un hueco como un perrillo y me metí por ahí y me fui a meter debajo de una cama. Y ahí amanecí. Y yo vi el diablo. ¿Pero por qué? Porque me dijeron algo y yo eso que me dijeron, para mí fue algo, ¿verdad? Que me causó un trauma, ¿verdad? Puede ser que a usted le hayan dicho, ¿sabe que usted no sirve para nada? Y entonces en la vida uno crece con aquello ahí guardado, y cuando usted quiere hacer algo, hay algo que le impide a usted hacerlo. Usted no sabe qué es, pero está ahí, y usted quiere lograr cosas pero no puede, o se considera que usted no es digno o digna de lograr aquellas cosas a las cuales todos tenemos acceso y que Dios quiere que usted tenga. Porque Dios quiere que usted esté bien, hermanos. Dios quiere que usted y yo estemos bien. Dios quiere que usted y yo podamos acceder a los anhelos de nuestro corazón. Pero a veces nosotros mismos nos ponemos un obstáculo, y ese obstáculo ¿qué es? El temor. Y el temor está aquí. Es un temor que viene por los pensamientos negativos, que viene y se aprovecha, y el diablo se aprovecha, ahí sí vamos a decir, ¿verdad? Y gobierna a la persona. La persona está cautiva ahí, está cautiva de sus pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que tener los pensamientos que tiene Cristo. Tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. El pastor nos estaba enseñando la semana pasada eso, ¿se acuerdan? Terminó enseñándonos acerca de la armadura de Dios en el libro de Efesios.
Y para entender esto también un poquito más a profundidad, nosotros podemos decir con gran razón que, digamos, ese tipo de depresiones y todo es un espíritu inmundo, realmente. Ahora, hay causas físicas que causan la depresión, desequilibrios en el cuerpo, pero también, hermanos, es algo que viene y que se aprovecha del estado de la persona. ¿Para qué? Para destruirla, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Destruir. La palabra de Dios dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Él quiere ver a la humanidad destruida. Entonces, eso es uno de los males modernos, la depresión. Y lo extraño de todo es que hay personas que tienen todo el dinero del mundo y están deprimidos. Hay personas que tienen una familia que uno diría, es una familia envidiable, yo quisiera tener una familia como esa. Están deprimidos. Hay hijos que tienen, porque los padres tienen la capacidad de mandarlos a los mejores lugares a estudiar y todo, y tener todas las cosas, facilidad en la vida, están deprimidos. ¿Y por qué están deprimidos? Porque su corazón está puesto en otro lugar que no es en Cristo. Entonces, el ser humano está lleno de cosas, pero está vacío internamente. ¿Sí? Lleno de cosas, pero vacío internamente. A mí me asombra porque cuando yo estaba pequeñillo, de ahí había muy poquitos carros. Y nosotros decíamos, solo la gente de mucha plata puede tener un carro. Y ahora, de ahí, bien que mal, uno anda su cacharrito ahí, ¿verdad? Casi todos podemos tener un carro, ¿verdad? Todo aquel que se esfuerce un poquito puede llegar a tener un carrito. Así empieza uno con un carrito de segunda y ahí poquito a poco, o sea, tiene uno más acceso a las cosas, ¿verdad? Antes no. Yo recuerdo que yo iba a la escuela y veía compañeros que iban descalzos a la escuela. Dígame usted un lugar, bueno, solamente que vayamos a las zonas indígenas o muy alejadas, pero aquí en San José, enséñeme a un alumno que vaya descalzo a la escuela. Ya no se da eso, gracias a Dios, ¿verdad? Pero quiere decir que tenemos acceso a las cosas materiales. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde están nuestros pensamientos? En las redes sociales, en las películas de Hollywood, viendo ídolos falsos. Entonces yo quiero ser como aquellas personas, las mujeres quieren ser como aquella mujer ahí, los hombres queremos ser como Cristiano Ronaldo y queremos tener lo que Cristiano Ronaldo tiene. Entonces cuando entramos en cualquier cosa que nos ocurre, en la cual no podemos obtener lo que supuestamente deberíamos de obtener, nos frustramos, entramos en una frustración, no sabemos manejar eso y entonces entramos en una depresión. Yo he estado en depresión, hermanos, y he luchado con depresión, por eso le estoy hablando con propiedad. He luchado contra eso. Muy bien, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición estás? Tuve miedo, me escondí, estaba desnudo, desprotegidos totalmente. Les cambió la vida. Ellos no tenían que esforzarse para ganarse el pan de cada día, les cambió la vida. Ahora tenían que esforzarse por ganar el alimento. La tierra iban a tener que sufrir para producir el alimento. Dice que cardos, espinas, dificultades. La mujer parirá a sus hijos con dolor. Las cosas cambiaron totalmente. Entonces el hombre tuvo que enfrentarse a la vida totalmente indefenso. Nosotros somos la única especie de este planeta que no podemos sobrevivir solos, hermanos. Si ustedes se han dado cuenta de eso, todos los animalitos ahí pueden sobrevivir, nosotros no, hermanos. Nosotros no. Nosotros somos estamos encima de toda la creación porque Dios puso todo a nuestros pies, ¿verdad? Pero nosotros, los animalitos pueden sobrevivir mejor que nosotros. En esa condición estamos. Pero asimismo, hermanos, como el hombre cayó en esa condición, Dios tiene una promesa, la cual, si nosotros le ponemos atención, Dios nos va a sacar de esa condición. ¿Estamos? Porque Dios no quiere que nosotros vivamos así. ¿Quién ha tenido depresión de los que estamos aquí?
Gracias. Ujú. Feo es, ¿verdad? Es bien feo. Pero hay que pelear. Que hablarnos de la palabra de Dios. Y mi intención hoy con esta prédica no es de exaltar la depresión, sino cómo luchar contra ella, ¿verdad? ¿Cuáles son las armas que tenemos nosotros para luchar contra eso? Y sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, nosotros no peleamos físicamente. Si yo voy por la calle y alguien me recuerda a mi mamá, y yo antes sí llegaba y le pegaba a uno, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora no, ¿verdad? Porque el Señor me ha hecho cambiar mi manera de pensar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? Aquí, en el pensamiento. Porque nosotros, la batalla de nosotros no es física, es espiritual. Se manifiesta en lo físico, pero es espiritual primero. Muy bien. Acompáñenme conmigo por favor a Proverbios 29, 25 para ir avanzando. Proverbios 29, 25, por favor. (29-25). Cuando lo tienen me dan un amén, hermanos. Gracias. Dice la palabra de Dios, el temor del hombre, ¿qué dice? Ponga atención, hermanos. ¿Qué dice? Pondrá lazo. O sea, usted va a quedar atrapado en eso. Ponga mucha atención, ¿verdad? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. Entonces ahí estamos viendo por dónde va el camino para nosotros ser libres de todo eso. ¿Sí? Libres de todo eso. Entonces, si yo confío en Dios, Dios me va a sacar. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. El temor, hermanos, simplemente el temor es el que lleva a la angustia y a la desesperación. Jesucristo nos dijo, no teman, no teman. La palabra de Dios, mire, desde el Antiguo Testamento todo está lleno. Cada vez que Dios quiere comunicarse con el ser humano o manda a un ángel, lo primero que dice es, no temas. Y Jesús mismo nos dijo, no teman, no se preocupen, no se afanen, porque de esa preocupación y de ese afán es donde viene. Si tengo trabajo, me preocupo por si puedo perder el trabajo. Si no tengo trabajo, me preocupo porque no tengo trabajo. Si estoy sano, me preocupo porque me puedo enfermar. O sea, se preocupa uno por muchas cosas. Me preocupo por las cosas que supuestamente van a pasar mañana sin haber pasado este día. Y Jesucristo nos dijo, no se preocupen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propia preocupación. Algunos de los evangelios dicen su propio mal. Preocúpese por el día de hoy. No se afane. Porque eso le va a hacer daño a usted. Y Jesucristo dice, ¿acaso preocupándose usted va a lograr que le salga un pelo más en su cabeza? Solo uno. No. ¿Y acaso preocupándose usted va a poder aumentar un poquito su estatura? No. Y nos pone un ejemplo, vean las flores del campo, vean los pajaritos. Dice, no valen ustedes más que ellos. Y el Señor los alimenta, no les falta nada. Ahora, nosotros tenemos dificultades en el mundo, ¿verdad? Tampoco es que vivimos en un jardín de rosas. Pero tenemos que tener una manera de pensar, un pensamiento y una fe que siempre nos lleve hacia adelante. ¿Sí? Y esa es la fe en el Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos enseña a cómo vivir, a cómo ser libres, a cómo ser vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo venció para que nosotros podamos vencer, hermanos. Él nos dio el ejemplo de cómo nosotros podemos vencer. Y no solo eso, sino que nos dio la autoridad para vencer. ¿Estamos? Nos dio la autoridad para vencer. Muy bien. Les voy a leer, hermanos, vamos al Salmo 55. Por favor, acompáñenme. Salmo 55. Y aquí vamos a ver
El pensamiento de una persona que está en depresión, aunque usted lo crea. Vamos a leer, por favor, Salmo 55, del 4 al 8. Cuando lo tengan me avisan, hermanos. 55, 4 al 8, sí. ¿Lo tenemos, amados? Muy bien. Pongan mucha atención. Dice el salmista: mi corazón está dolorido dentro de mí. Tengo un dolor profundo en mi corazón. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí. Y terror me ha cubierto. Esta es una persona que está así, en ese estado. Yo les conté a ustedes que una vez a mí, cuando yo estaba así, me entró un ataque de pánico y yo iba en un bus para allá, para Santa Bárbara de Heredia, y yo quería tirarme por la ventana, hermanos, que me dio un ataque de pánico, siendo cristiano. Me agarró un ataque de pánico. Yo veía la ventana y yo decía, me tiro por ahí, me sentía ahogado, asfixiado ahí, lleno de terror. Pero entonces, ¿qué pasó? Como era cristiano, entonces yo acudí. ¿A quién acudí? A Cristo. Y entonces yo me hice un puñito en el asiento y le digo, Señor, mire, estoy sintiendo esto, vea, tengo ganas de hacer esto, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame. Y empecé, Señor, ayúdame, por favor. Tiene tu mano, entonces ya empecé a calmar. Y aunque parezca mentira, fui y trabajé todo el día como si nada. Pero si no hubiera tenido a Jesús, en la menos me tiro por la ventana. Media pista. Este es un espíritu inmundo. Versículo 5, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? O sea, ¿quién me pudiera hacer que yo pudiera salir de esto, irme de aquí? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Es lo que uno busca, huir. No enfrentarse, sino huir, esconderse, irse. ¿Verdad? Moraría en el desierto, dice, viviría en el desierto, dice. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. La persona está tan mal internamente, que quiere huir, que quiere irse. Ojalá pudiera yo irme de aquí. Ojalá pudiera yo dejar de vivir esta vida que estoy viviendo. Yo quiero irme a un lugar donde no haya nadie, estar yo solo ahí, tranquilo, en paz. Ese es el pensamiento. Este es el pensamiento, ¿verdad? Pero ese es el pensamiento de temor, de terror, de una persona que está siendo atacada o gobernada por los pensamientos del enemigo en su mente, ¿verdad? Muy bien. Qué tremendo. Yo le puedo decir que uno se siente así de mal. Uno no quiere saber nada, no quiere hablar con nadie, no quiere salir de la casa, no se quiere bañar, no quiere hacer nada, hermanos. Ojalá, dice, no, ojalá yo hubiera una montaña ahí, nadie me moleste. No quiere enfrentarse a la realidad. No sabe cómo. Pero gracias a Dios que yo sí sabía cómo. Y entonces peleé la buena batalla. Y eso es lo mismo que todos aquí debemos de saber. ¿Cómo combatir esto, hermanos? ¿Cómo combatir estos pensamientos? Porque son pensamientos que vienen a usted y lo gobiernan en su mente. Yo no sirvo para nada, ¿verdad? Yo no soy digno de aquello, ¿verdad? Yo quisiera tener, pero no voy a poder tener porque yo no puedo. Todo eso, ¿verdad? Entonces usted entra en una angustia ahí. No puedo. Es muy difícil la vida. No puedo yo vencer los problemas que se me están enfrentando a la vida. No tengo con qué enfrentar los problemas comunes de la vida. Comunes y corrientes de la vida. No sé cómo enfrentarme a ellos. Es más, no tanto, no sé cómo, sino tampoco, no quiero. Quiero estar encerrado ahí. Quiero estar ensimismado. Quiero estar ahí en un huevito, porque en ese huevito que es aquí adentro, yo me siento que yo estoy protegido, pero me estoy dando cuenta que estoy totalmente desprotegido. Sí, porque no he acudido al que me puede libertar de ahí. No he invocado el nombre del Señor.
No le he dado la importancia a la palabra de Dios, que es la que me enseña cómo yo debo de caminar. Y si me agarra por sorpresa, como me agarró a mí, ¿cómo defenderme de eso? ¿Cómo defendernos de eso? Conociendo la palabra. Vamos a ir al primer libro de Samuel, acompáñeme ahí, en el capítulo 17. Y ahí vamos a estar leyendo parte del enfrentamiento de David con Goliat. ¿Sí? Y vamos a ver a Goliat como un gran problema. Sí, un problema grande, un enemigo serio, un enemigo poderoso. Sí, que aterroriza, que atemoriza, que habla, ¿verdad? Cuando usted está deprimido, la mente le dice, usted se va a morir. ¿Cierto o mentira? Se va a morir. Y uno ya se ve en la caja. Reprendo en el nombre de Jesús. Es que la mente engaña, porque la mente está caída, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Vamos a ver aquí, vamos a leer un poquito, yo voy a ir leyendo rápidamente y vamos a ir haciendo algunos versículos. Dice, David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, o sea, un guerrero, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos, dice ahí, ¿sabe qué es? Entre 2,5 metros y 3 metros, eso es lo que quiere decir. Y un palmo, o sea, era bien alto, y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, que es como una armadura que ustedes han visto que se usa en la Edad Media, que es como tejido de metal. Esa armadura pesaba como 60 kilos, de acuerdo a esto, yo me puse a buscar los pesos, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas, o sea, protecciones así de metálicas, ¿verdad? De bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como el rodillo de un telar, o sea, el rodillo de un telar, imagínense que el rodillo de un telar tenía que ser largo, ¿verdad? Yo imagino que si él medía como 2,5, 3 metros, tenía que ser más de 3 metros, eso, ¿verdad? Y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. Esto era como 7 kilos solo en la punta de metal, eso es lo que quiere decir. O sea, espantoso, es un guerrero. Imagínense que le salga uno, ¿verdad? A pelear uno con una persona así. ¿Verdad? Ok. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba escudero, delante del escudero era el ayudante que le ayudaba a llevar las cosas. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué se han puesto en orden de batalla? Y eso es como que el diablo le diga a uno, ¿para qué usted se va a poner a pelear? ¿Para qué usted se va a poner a pelear? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Claro, no había ningún hombre que fuera del mismo tamaño como él. Dice, versículo 9, si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pongan mucha atención. Y si yo pudiese más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. O sea, si nosotros nos dejamos vencer por esos pensamientos, nosotros vamos a ser siervos de esos pensamientos, vamos a ser esclavos de esos pensamientos. Así como el pecado esclaviza, ¿verdad? Vamos a ser esclavos. Si nos dejamos vencer, si no peleamos y nos dejamos vencer, vamos a ser esclavos de eso. Así como uno es, cuando no conoce al Señor, esclavo de los vicios, esclavo del alcohol, esclavo de la marihuana, esclavo de la pornografía, esclavo de la mentira, esclavo del robo, esclavo del adulterio, y ahí está la lista. Esclavo. Y yo era esclavo en algunas de esas cosas, pero ahora soy libre, gracias al Señor. Y como dice la Biblia, eso que éramos todos nosotros antes de conocer al Señor. Porque todos tenemos rabo que nos majen, todos tenemos historia, pero el Señor para eso nos perdona, nos liberta, ¿verdad? Nos sana.
ahora somos libres. Ya renunciamos a aquella vida. Y renunciamos porque Dios nos dio poder y autoridad. Y para allá vamos. Dios nos dio poder y autoridad para vencer. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Versículo 8, creo que voy por aquí. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, no, ya lo leímos, ¿verdad? En el 10, ok. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, deme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Todo el ejército tenía temor. Y claro, cuando se nos presenta un problema que es muy grande, hermanos, aunque a veces nosotros vemos los problemas más grandes de lo que en realidad son, pero cuando a nosotros se nos presenta un problema difícil, nosotros entramos ahí en temor. Tampoco es que no somos de una estatua de mármol, ¿verdad? O sea, sentimos temor, pero tenemos que aprender cómo reaccionar ante el temor. ¿Estamos? Bien. Gigante ahí. Versículo 11, oyendo Saúl, 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. David, eran como 8 hermanos, David era el menor. Versículo 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Versículo 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Acuérdense que David era pastor de ovejas. 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la noche, y así lo hizo durante 40 días, retando. 40 días retando. ¿Quién va a pelear conmigo? Venga, pelee conmigo. Si yo le gano, usted va a ser mi esclavo. Y si usted me gana, yo voy a ser su esclavo. Pero yo viendo aquella criatura como de 3 metros y así, yo, ¿por dónde? ¿Verdad? Ese problema. A veces el problema, más de 40 días nos está hablando, ¿verdad? Usted no va a poder salir de esta situación. Usted nunca va a poder tener una familia feliz. Usted nunca va a poder hacer que sus hijos se vayan por el buen camino. Usted nunca va a poder tener nada. Usted nunca va a poder dejar este vicio. Usted nunca va a poder salir de ese hoyo donde está metido. Usted se va a morir aquí. Así habla el enemigo. ¿Estamos claros? Bien. Eso es lo que está diciendo. Ahí vemos el problema donde se enfrenta, pero es un problema que nos habla aquí a la mente. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por dónde voy, hermanos? 17, hoy gracias. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de los hermanos. Y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas para ellos. O sea, mandó el papá a ¿cómo se llama David? Para que le llevara comidita a los hermanos y le llevara comidita a los del ejército y a ver si estaban bien en la guerra y todo. Ok. 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. 20. Levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, acuérdense de eso, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salía de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí empieza lo bueno, ¿sí? Ya hemos visto cómo se manifiesta, ¿verdad? El problema. Hemos visto cómo se manifiesta el enemigo, hemos visto cómo nos habla el enemigo, pero ahora vamos a empezar a ver cómo vamos a derrotar ese enemigo. Bien. Y las oyó David, versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Claro, si yo hubiera sido uno de ellos también salgo corriendo, ¿verdad? 25. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel
al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y le eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. O sea, había un gran premio por el que se animara a luchar y vencer a ese hombre, pero nadie iba, por eso el premio era bien grande, porque nadie iba, hasta la hija del rey, imagínense. 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? David está ahí, puso atención y David dice, ¿qué le van a dar a que venza? ¿Eh? ¿Qué le van a dar? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vea usted la mentalidad de David. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. David no tenía una mente temerosa, aunque él se enfrentaba a los peligros, y eso lo vamos a ver. Eso quiere decir que nosotros nos enfrentamos a los peligros, pero nuestra mente no debe ser temerosa. 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, o sea, el hermano mayor de David se enojó con él. ¿Para qué has descendido acá? ¿Para qué vino usted aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿A quién le encargó las ovejas en el desierto? Usted debería estar allá, ¿por qué se vino aquí? Yo conozco tu soberbia, escuche, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vea usted, el diablo sigue hablando a través del hermano. ¿Había en el corazón de David eso? No. Es más, él fue en obediencia porque el papá lo mandó. Y cuando él oyó que había esos problemas, entonces él se acercó para ver qué era lo que estaba pasando. Pero el hermano era de los grandes, de los fuertes, de los soldados, y David era pequeñito. Dice, ¿qué está haciendo aquí? Usted, ya conozco, usted nada más lo que quiere venir de aquí de Chepito. Eso es lo único que quiere venir a hacer aquí. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Qué le pasa a usted? A la tica, diciéndole al hermano mayor, ¿qué le pasa a usted? Está molestando, deja hablar paja. ¿Verdad? Ok, versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y Saúl lo hizo venir. O sea, David dijo, yo me enfrento a eso. Y lo llevaron con el rey, ¿verdad? 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Vea, qué mentalidad la de David. Que aún siendo un hombre pequeño, jovencito, ¿verdad? No era soldado, pero tenía una mentalidad de vencer, de vencedor. Ahora vamos a ver por qué. Esto está sonando porque le está bajando la batería, ¿verdad? Lo voy a apagar un momento. ¿Lo apago? ¿Lo apago? Ok. Ahí estamos, eso. Versículo 33. Dijo Saúl a David, vuelvo a repetir, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, un enemigo poderoso. Un enemigo poderoso. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, escuche. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David era un defensor de las ovejas. ¿Y quién es nuestro defensor? Jesús. ¿Quién pelea las batallas por nosotros? Jesús. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David tenía plena confianza en Dios. Eso está reflejado ahí, ¿se da cuenta?
Y él sabía que decía, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces él podía ver aquel problema, ¿verdad? Trayéndolo a problema tan grande, tan poderoso, tan intimidante, que causaba tanto terror en medio de la humanidad. Pero él veía aquello y Dios está conmigo. Yo lo puedo vencer, porque Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo y yo lo puedo vencer. Y lo voy a vencer. 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Se dan cuenta? Confianza en Dios. Tenemos que tener plena confianza en Dios para no caer en los susurros de ese espíritu inmundo, de esas mentiras que nos habla el enemigo a nuestro oído, para que nosotros nos dejemos vencer, para que nosotros nos dejemos caer, para que nosotros estemos inoperantes como cuerpo de Cristo. No, Señor, tenemos que ser como David. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Vean lo que pasó. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. David no podía ni con una armadura común y corriente. No podía él con eso, con la armadura de cualquiera, una armadura estándar, ¿verdad? Un uniforme militar estándar. Él no podía con eso. Era muy grande para él, muy pesado, no podía. Entonces dice el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en su saquito que andaba, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Versículo 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? El enemigo se retuerce, ¿verdad? Donde usted viene, se retuerce, ¿verdad? Y maldijo a David por sus dioses. Versículo 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, usted hasta aquí llegó hoy, el enemigo. Entonces dijo David al filisteo, ponga mucha atención: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Usted viene a mí con armas, viene con jabalina, viene con lanza, viene con espada, pero yo vengo en el nombre de Jesús, nosotros ahora. El problema viene con asustarme ahí, aterrorizarme y todo, pero yo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. 46. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano. Así le responde David al enemigo, con las mismas palabras, con valentía. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Aleluya. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya, para testimonio de Dios. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Vea usted la mente de David, ¿sí? La fe de David, el ánimo de David. Pero todo eso venía, ¿por qué? Porque él confiaba plenamente en Dios. No venía de su propia humanidad, venía de la confianza plena que tenía en Dios. Y entonces por eso él se levantaba y se paraba en el nombre de Jesús y le decía: no, el que va a caer aquí hoy es usted. Yo no me voy a morir aquí. La que va a morir aquí hoy es esta depresión. Y te voy a cortar la cabeza. Tú, depresión, vas a morir hoy aquí, en el nombre de Jesús. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. David, vea usted qué manera, David, en vez de ir así,
como cuando el que no quiere tirar un penal, que va uno así con las piernas así. No, corriendo hacia el otro. Venían los dos corriendo, David, vámonos a enfrentarse directamente. O sea, sin temor. 48, ¿verdad? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ay, aleluya, estaba bien armado el filisteo. Tenía casco de bronce, tenía escudos, tenía coraza, tenía todo, estaba protegido, pero la piedra le dio en la pura frente y ahí se le quedó pegada y cayó como un árbol cortado. Aleluya. Así van a caer los pensamientos negativos que vienen a su mente. Hasta aquí vas a llegar hoy. Hasta aquí. 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué dice? ¡Ay, aleluya! Así huyen los demonios cuando usted le dice en el nombre de Jesús, hasta aquí llegaste hoy. Todo espíritu inmundo. Jesucristo vino a libertar a los cautivos, a dar libertad, a dar alegría en vez de tristeza, a liberarnos de todo ese temor. Eso vino Jesús. Por eso la paz que sobrepasa todo entendimiento está en nosotros, hermanos. Y usted lo que tiene que hacer es que cuando un enemigo se le quiera levantar y usted empieza a oír susurros, que el diablo le empiece, no, mijito, es que usted ya hasta aquí llegó, hasta aquí llegó, ya usted está muy viejito, como me dice a mí, usted está muy viejito ya. Diga, hasta aquí llegaste, te vas en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? David está ahí demostrando lo que él es, pero él cuando cuidaba las ovejas, ¿qué es lo que pasa? Que David adoraba a Dios, adoraba a Dios. David oraba, mientras cuidaba las ovejas, él estaba en comunión con Dios. Y que se venga un demonio cuando se está en comunión con Dios para que vea lo que pasa. Tenemos que tener esa confianza porque Cristo nos dio su autoridad. La autoridad viene de tener la fe en Él, de haber creído en su nombre. Y Él sellanos con su espíritu y nos dio potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda cosa mortífera. He aquí os doy potestad, os doy autoridad sobre todo demonio que se levante, todo espíritu inmundo, todo lo que se levante en contra, les doy autoridad para que lo reprendan en mi nombre, en el nombre de Jesús. Te echo de mi mente, ahora, en el nombre de Jesús. Fuera de presión, en el nombre de Jesús, o cualquier otro pensamiento que venga ahí a querer llevárselo. Hablaba yo con mi hija, les voy a hacer un comentario de lo peligroso que es la tecnología. Yo tengo una tablet que es de la empresa, entonces se llama Tablet Prolusa, no tiene mi nombre, mi teléfono tiene mi nombre, pero Tablet Prolusa. Entonces yo lo que hago es que le paso el Wi-Fi de mi teléfono a la tablet para no gastar datos de la empresa, sino los míos. Cuando quiero ver algo, entonces veo YouTube, programas, de todo lo que yo quiero ver, lo veo por ahí. La tablet no sabe quién soy, entonces viera usted todo lo que me manda. Viera todo lo que me manda. Digo yo, en el nombre de Jesús hay que cuidar a los jovencitos, a los niños, cuiden mucho. Viera todo lo que me manda para ver si yo caigo. Sabe que soy un hombre y sabe que soy mayor, pero no sabe cómo soy yo, entonces me manda cosas para ver si yo caigo. Tentaciones. Me manda citas, oiga, voy a ser claro, me manda citas con mujeres maduras, entonces sabe que yo soy un hombre. Me manda citas homosexuales. Me llegan ahí. Vea todo así, el peligro ahí. ¿Pero qué? Yo, ese condenado algoritmo, tonto, estúpido. Se va en el nombre de Jesús, nada de eso. Digo yo, qué tremendo es la tecnología, hermanos. Hay que cuidarnos porque los enemigos ahí están los Goliat. Ahí están, dele. Si usted no tiene las armas puestas, amado hermano, amada hermana, se me puede resbalar. Pero nosotros estamos para vencer. Porque Cristo venció. Y la sangre de Cristo tiene poder.
Y los infiernos se estremecen, se tienen que mover, hermanos. Y los demonios se tienen que manifestar y se tienen que ir en el nombre de Jesús. Y todo espíritu inmundo que esté rondando en contra del pueblo de Dios, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque Dios sabe cumplir su propósito en esta tierra, en el mundo. Y usted y yo somos parte de ese propósito. Y todo lo que se levante en contra, caiga por tierra en el nombre de Jesús. Mi mente la llevo cautiva a la mente de Cristo. Voy a terminar con unos 3 versículos y ya, porque ya me sacaron el avión. Si no, yo sigo, ustedes saben que yo sigo, ¿verdad? Vámonos a Isaías 51, en una carrerita. Esos versículos yo quiero que los anote usted y que ore con ellos. ¿Está bien? Isaías 51, 14. El primero. Bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Qué rápido se me va el tiempo. 51, 14. Vea lo que dice esta palabra. Esta palabra para mí fue poderosa. Cuando yo estaba ahí y el enemigo estaba peleando, yo decía, Señor, yo no quiero esto. Me metí en oración, yo no quiero esto, Señor. Yo no quiero esto, yo no quiero esto. Yo no quiero estar así. Duré meses peleando. Fui donde el doctor que era cristiano, me mandó pastillas. Yo no quiero tomar pastillas. Tomé un poco de fluoxetina, como 3 meses, pero nada, me mandaban de esa cosa para dormir, que esa chiquitilla que crea vicio, y yo sacaba un pedacillo y no quiero, yo no quiero esto, yo no quiero esto, no quiero esto. Y yo le decía, Señor, yo no quiero esto. Hasta que llegó el día, en que lo eché fuera en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es la palabra? Dice, apunta esta palabra, subráyala por favor. Preso agobiado será liberado pronto, no morirá en su mazmorra ni le faltará su pan. Es una palabra de liberación, de poderosa, de liberación de cualquier cautividad que usted tenga. Usted no va a quedar ahí, usted va a ser libertado en el nombre de Jesús. Porque el Señor está con usted, Él ha prometido estar con usted, pero usted tiene que ser consciente de quién es su enemigo y tiene que hablar, tiene que clamar al nombre de Jesús. Tiene que clamar. El preso agobiado, cuando uno está así, uno está agobiado, uno no quiere nada, usted tiene el mundo encima, hermano. Pero dice que será liberado pronto. No va a morir ahí, usted no va a quedar ahí. Usted tiene mucho que hacer todavía, como le pasó a Elías, que llegó y peleó contra los profetas de Baal y acabó con el culto a la idolatría de Jezabel. Y Jezabel le dijo, le juro que mañana usted va a estar muerto, igual que esos profetas. Y mire, vámonos patitos, ¿para qué te quiero? Y se fue a esconder. Tuvo miedo. Y sí, claro, Jezabel era. Pero ¿qué pasó? Llegó el ángel del Señor ahí a la cueva donde estaba y lo fortaleció. Le dice, mire, usted, salga de ahí, coma. Le dice la Biblia que le dio pan y agua. Y dice que él comió eso y se fortaleció. Comió y se volvió a dormir otra vez. Y después volvió a llegar el ángel y le volvió a dar comida. Y le dice, ahora sí, papá, levántese porque a usted le falta mucho que hacer. Aleluya. Todavía le queda ungir a este por rey, le queda por ungir a este profeta, le queda por hacer esto y el otro. Al profeta que sigue, levántese. Y dice que era tanta la fuerza que él sabía que un fulano de tal iba de aquí a San José en carro y él a pie, corriendo, llegó primero. Aleluya. 54:17, hermanos. 54:17. Aleluya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada que el enemigo diga en contra suya va a prosperar. Ningún plan que el enemigo tenga contra usted va a prosperar. Nada de lo que el enemigo planee en contra suya va a prosperar. No va a poder, el enemigo no va a poder. Eso es lo que nos dice aquí. Palabras de libertad, de poder en el nombre de Cristo Jesús. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, en el nombre de Jesús. Te reprendo, espíritu inmundo, espíritu mentiroso, espíritu de muerte, espíritu inmundo, cualquiera sea lo que sea, en el nombre de Jesús, fuera de aquí. No tiene arte ni parte conmigo. Yo soy propiedad de Cristo.
te rechazo. En el nombre de Jesús. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Quién es el que salva? Dios no llega y le dice a usted, no, mire, veas que usted como cometió tales pecados y todo, entonces yo no lo voy a salvar. Es que usted como usted fue este, como usted fue el otro, no, mejor no, usted, no tengo nada con usted, no. La promesa es que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, y nos hemos humillado delante de Él, hemos recibido su Santo Espíritu, hemos sido hechos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, lavadas por la sangre del Cordero, selladas con el Espíritu de Dios, con el Rey del universo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya, aleluya. Tercera palabra, 41:10. Las anotan bien. Con eso hay que orar, hermanos. Y con esto ya ahora sí terminamos. Isaías 41:10. Qué palabras de poder. Yo oraba y le decía, Señor, sácame de esta prisión. Sáqueme de aquí, Señor, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero esto. No quiero, ese era mi ruego. Hasta que llegó el día. Aleluya, pero vamos a leer aquí. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te doy fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre el Señor va a estar con nosotros. Siempre Él nos va a tener agarrados de la mano y no nos va a soltar. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Estamos? Si tenemos que pasar por ese desierto, si tenemos que pasar por esa tempestad, si tenemos que enfrentar a ese gigante, sea lo que sea, Él nos lleva de la mano y no nos suelta, porque nos ama. Con amor eterno te he amado, por eso te he extendido mi misericordia. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién? Dígame quién. Satanás no puede, porque escrito está que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo antes pensaba, cuando era neófito, cuando no conocía, era que yo estaba parado detrás de la puerta, así, yo estaba aquí, el diablo al otro lado empujando y yo sosteniendo la puerta. Eso pensaba yo al principio, pero eso no es así, hermanos, es al revés. Son las puertas del infierno las que no pueden contra la iglesia, porque la iglesia tiene el poder de Cristo. Y toda potestad de las tinieblas, todo demonio, todo espíritu inmundo tiene que huir delante de su presencia. El infierno, en otras palabras, perdió su poder, porque Cristo venció a la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libre soy. Libre soy. Tengo poder, tengo autoridad, no mía, sino la que el Rey me dio. Puedo caminar en libertad. Puedo pelear contra cualquier gigante que se levante en el nombre de Jesús, porque sé que Él está conmigo. Y si el enemigo me llega y me dice, hasta aquí llegó usted, yo le voy a decir, no, el que llegó hasta aquí es usted. El que llegó hasta aquí es usted. Y se me va de aquí en el nombre de Jesús. No, es que vamos a hacernos un purito ahí, porque no es nada malo. En el nombre de Jesús, va jalando de aquí. A los viejos, ves que no ve que muchachona ahí, mire. Fuera en el nombre de Jesús. Tentaciones de la vida que todos entendemos. Pero usted se va a parar en el nombre de Jesús. Usted va a decir, yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios.
El Espíritu Santo de Dios está conmigo. Tengo una vestidura blanca y tengo el poder y la autoridad de Cristo Jesús para decir, en el nombre de Jesús, te me largas de aquí. Bendito sea su nombre, iglesia. Párese con autoridad. Ore con autoridad. Enseñe a sus hijos y a sus familias a orar con autoridad. Y apenas usted, porque el Espíritu Santo discierne, ¿verdad? Cuando algo se está moviendo, repréndalo en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, iglesia. Con la autoridad de Cristo. Con la fe. La fe, aquella fe constante que nos da el fruto de la relación con el Señor, de la confianza con el Señor, del amor de Dios. Te bendigo con poder del Espíritu Santo para que puedas discernir todo lo que se mueva alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, alrededor aquí de la iglesia. En el nombre de Jesús. Y si alguien hoy aquí, como siempre terminamos el culto, no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación como está escrito. Hoy es el día de salvación. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? Dice la Escritura. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La Escritura nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que creer en Cristo, tienes que ser humilde, tienes que quitar los pensamientos de autosuficiencia y ponerte de rodillas y decir, Señor Jesús, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, Señor. Soy consciente de que he pecado contra el cielo y contra ti. Vengo a ti, Señor, pidiéndote ayuda para que me des la salvación que tú mismo has prometido, Señor, y me saques del reino de las tinieblas y me lleves al reino de tu luz admirable, donde seré más que vencedor.